Muchísimas gracias. Estamos en contacto con el analista y especialista en asuntos y relaciones internacionales, don Carlos Murillo, quien ha querido compartir con nosotros detalles sobre lo que implica para el mundo el ataque ruso a Ucrania. Don Carlos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, no más bien, gracias por el espacio. Es un momento coyuntural, como hace décadas no se veía en el mundo, que sin duda, más allá de lo que pueda pasar en las próximas horas y días, va a reconfigurar la relación de fuerzas en Europa y en general a nivel mundial, porque replantea los recursos que utilizan las potencias en sus acciones exteriores, como, repito, no se había visto en realidad desde hace muchas décadas. Don Carlos, las tensiones a nivel de la OTAN y de Rusia han venido en una tensa situación y se han agravado hasta el desborde. Mientras Rusia, Vladimir Putin, acusa a la OTAN de acercar posiciones bélicas y posiciones de inteligencia cerca de sus fronteras y de armar a los grupos rebeldes en contra del gobierno ruso. Por su parte, la comunidad europea ha estado señalando una posición agresiva y en particular Estados Unidos ha compartido esta posición. ¿Cómo puede afectar esto el mapa global a nivel, ya lo decía usted, de relaciones de fuerza, pero también de relaciones de economía y de crisis global? Pues estamos sufriendo todavía los embates de la pandemia COVID-19. Sí, en un mundo sin duda totalmente interdependiente, en donde, como pocas veces en la historia, lo que ocurra en Ucrania afecta a todos los países a nivel mundial, no solo, como dije antes, en política, sino también en aspectos económicos. Porque es una reconfiguración del sistema de seguridad europeo que se estableció en 1945 y de la misma Carta de Naciones Unidas, también adoptada en ese mismo momento, porque estamos viendo la disposición de una superpotencia como Rusia a utilizar las armas ya no en casos focalizados como fue en 2008 y en otros momentos, sino en invadir territorio de un país miembro de Naciones Unidas, con el cual existen diferencias importantes, pero también relaciones comerciales, económicas, en gran escala. Y estamos viendo también las posibilidades de respuesta que tiene Occidente, Estados Unidos y Europa, que parecieran que siguen descartando la vía armada, o sea, la respuesta militar, y eso puede provocar una reacción en cadena en otras regiones del mundo. Entonces, Correcto. aquí lo que estamos viendo en este momento es una secuencia de eventos que podrían quedar focalizados en Ucrania o podrían también provocar esa reacción en cadena y extenderse, por ejemplo, a la frontera de los Bálticos con Rusia, de Polonia con Rusia, que sí son países de la OTAN, y sobre todo en Bielorrusia. Hay un gran debate sobre si lleva o no lleva razón Putin en torno al reclamo de que tras la disolución de la Unión Soviética y la caída de la cortina de hierro al final de los 80, Rusia fue prácticamente robada luego de el colapso de la Unión Soviética y que su pelea es legítima y que incluso esta discusión territorial tiene cientos de años de existencia. ¿Qué tanto puede jugar esto en función del oportunismo o en función de una realidad histórica? Sin duda hay una realidad histórica y sobre todo una realidad geopolítica. Esa frontera de Rusia
con Europa, desde el Mar del Norte hasta el Mar Negro y un poco más allá abajo hasta el Mediterráneo, ha sido el punto de confrontación y una fractura geopolítica en los últimos 4 o 5 siglos. Entonces, lo que estamos viendo hoy es un nuevo capítulo de una lucha de poder entre Rusia como una superpotencia, como un imperio en los últimos 5 siglos, y una concepción incluso cultural, no solo política, sino también cultural y religiosa por parte de Occidente, Europa y Estados Unidos. Entonces, esto tiene características que no veíamos a nivel de relaciones internacionales desde mediados del siglo XVII, cuando se adoptan los tratados de paz de Westfalia, que establecen un nuevo sistema internacional. Entonces aquí estamos viendo en realidad no solo un conflicto armado muy grave y que provocará cientos de miles de muertos si se convierte en una guerra prolongada, sino un cambio en las reglas del juego y en la arquitectura del sistema internacional. Para ir aterrizando y agradeciendo el espacio que nos ha brindado don Carlos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló minutos, horas antes del ataque ruso de la madrugada de este jueves, en el sentido de que pues la discusión y el discurso de Putin es engañoso, y dijo, y lo cito: no necesitamos ninguna guerra fría, ni caliente, ni híbrida, pero si las tropas nos atacan, si intentan tomar nuestro país, nuestra libertad, nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos, nos defenderemos. ¿Hasta qué punto Ucrania siente el respaldo efectivo de la OTAN y hasta qué punto esto puede ser un disparador de, como usted apuntó, una guerra pues de características globales y de daños globales? Yo creo que hay un alto nivel de retórica en el discurso de Zelensky en las últimas semanas y de Putin. Zelensky ha dicho que Ucrania tiene capacidad para enfrentar a un ejército muy superior, y eso no es cierto. Y no hay evidencia en este momento de que más allá de la cooperación militar en términos de armamento y equipo, la OTAN esté dispuesto a enviar tropas a Ucrania, que sería la única forma de balancear las fuerzas entre Ucrania y Rusia. Y también Putin ha tenido mucho de retórica. La diferencia es que Rusia utiliza un modelo de guerra híbrida en donde el discurso, ese discurso para desviar la atención, es parte de la guerra híbrida y no así en el caso del discurso occidental o incluso del mismo presidente ucraniano. Entonces aquí ya yo pienso que ese discurso de hace unas horas de Zelensky y las manifestaciones de embajadores en la sesión del Consejo de Seguridad en Nueva York de hace unas cuantas horas, poco antes de la invasión rusa, hacían prever que esta noche iba a provocar estas acciones militares, porque también Rusia no podía dar más tiempo a que el presidente ucraniano enviara tropas a la zona del Donbass y pudiera aislar a las dos repúblicas reconocidas como países por Rusia. Entonces aquí estamos viendo desde la perspectiva del análisis internacional un fenómeno con muchos aspectos que requieren un análisis minucioso que llevaría horas, porque es parte de esa reconfiguración de las relaciones internacionales. Finalmente, y agradeciendo la intervención suya, don Carlos, y esperando que podamos cerrar la noche de una manera más tranquila, diría yo. ¿Qué significa para el sistema internacional de las Naciones Unidas
el hecho de que el país que preside el Consejo de Seguridad en este momento sea una nación que está agrediendo a otra, literalmente. Es precisamente ese cambio en las reglas del juego, porque estábamos acostumbrados a lo que se denomina el orden internacional liberal de la segunda mitad del siglo XX. Este tipo de acciones, de que el Consejo de Seguridad de la ONU, que es una pieza clave, esté precedida por el embajador de un país que realiza una violación a un montón de acuerdos internacionales, se invade a un vecino, responde a lo que fue definido en la declaración del 4 de febrero entre el presidente Putin y el presidente Xi Jinping de lo que ellos denominan un nuevo orden internacional y una nueva era de multilateralismo. Entonces, estamos viendo en la práctica lo que hace menos de un mes se plasmó en una extensa declaración conjunta de China y Rusia, y en los términos del siglo pasado es inexplicable esa interacción entre presidir el Consejo de Seguridad para garantizar la paz y la seguridad mundial, y es quien inicia un conflicto armado que podría llevar a una guerra mundial. Muy bien, don Carlos, no dejan de ser preocupantes las lecturas internacionales, tanto las suyas como de otros especialistas, y nos mantendremos al tanto de lo que pasa, porque evidentemente esto impactará pues el hemisferio occidental, impactará a Latinoamérica. La crisis internacional económica provocada por el COVID y el tema del transporte de mercancías a nivel marítimo, evidentemente se agravará. Ya hay una subida de precios en el petróleo anunciada para este jueves, y parece que habría que tomar como medidas preventivas en temas económicos, ¿no? Sin duda, todos los gobiernos, incluidos los de países como Costa Rica, deberían de estar en este momento ya analizando medidas de emergencia para confrontar lo primero que será la alza en los precios de la energía, sobre todo del petróleo, y una reacción, un efecto dominó sobre el transporte y la logística internacional. Muy bien. Ni modo, es lo que tenemos en este momento. Don Carlos, muchísimas gracias de nuevo. Pues estaremos atentos para contactarlo, evidentemente, pues estar al tanto y tener el análisis oportuno del caso. Muy amable.